Siempre que Dios le da la oportunidad a algún sacerdote de formar y crear casa y altar, Dios le dice a este: ordena al pueblo, ordena a mi pueblo. Esto Dios lo hace a través de su palabra. Dios siempre le da la instrucción a aquel sacerdote directamente a través de su palabra. La palabra de Dios viene del libro de la ley. Siempre que Dios llama a un ministerio a trabajar en su obra, siempre que esto sucede, Dios mismo lo direcciona y lo guía. La palabra de Dios nos dice que luego Dios le dice a Moisés, cuando Dios nos habla de Moisés, Dios nos puede estar hablando de todo aquel que Dios depositó la confianza, su confianza de guiar a su pueblo. Moisés fue pastor de ovejas. Este espíritu, cuando va el hombre, está llamado a tener el comportamiento que tuvo Moisés. Moisés pastoreó las ovejas del Señor. En este caso, al pueblo de Israel. El espíritu de Moisés a cualquier cuerpo que va. Este está llamado a pastorear las ovejas según Dios se lo ha indicado. A enseñarle la palabra del Señor según Dios la ha traído a través de su palabra. Como único, algún ministerio haría lo contrario a lo que Dios le dice. Como único esto sucedería es que haya un espíritu contrario al espíritu de Dios. El espíritu de Dios nunca le va a hacer daño a su pueblo. El espíritu de Dios siempre se va a guiar y se va a direccionar conforme a Él. Dios mismo es aquel que doctrina y enseña a su pueblo y a sus ministerios. Dios le da instrucciones para el día de descanso a su pueblo. El día de descanso es de Dios. El día de descanso no es para festejar. El día de descanso no es para trabajar. El día de descanso no es para hacer nada. Dios dice que este día le pertenece a Él. Luego Moisés mandó a llamar toda la comunidad. Luego Moisés mandó a llamar toda la comunidad de Israel. Y dijo: estas son las instrucciones que el Señor ha ordenado que obedezcan. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje ese día será ejecutado. Ni siquiera encenderán fuego en sus casas en el día de descanso. Ni siquiera encenderán fuego, dice el Señor, en sus casas en el día del descanso. En aquel día que Dios le da al pueblo para descansar. Este día es de Dios. El día de descanso es el día de darle festival a Dios en su casa y en su altar. El día de descanso, no el día domingo. El día de descanso es el día sábado. Este es el día que Dios tomó y escogió para que sus ministerios se encontraran con Él en su casa y en su altar.
Dios nos muestra y Dios nos revela cuáles son los festivales que Él quiere que le celebre el sacerdote, que le da la oportunidad de formar y crear casa y altar para Él. El sacerdote que Dios le da la oportunidad de hacer casa y altar para Dios tiene que obedecer la palabra de Dios. De otra manera, no estaría trabajando para el Señor. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. Dios mismo le da los días de servicio al sacerdote. Dios mismo le da el nombre de los servicios que se van a celebrar en su casa y en su altar. Esto lo hace Dios. Esto no lo hace el hombre. Dios no mandó al hombre a inventar con la casa de Dios, con el altar de Dios y con el ministerio que Dios le dio. El día lo pone Dios. El día de descanso le pertenece a Dios. Este día es sábado. El día sábado no es para festejar, no es para irse al mundo. El día sábado es para entregárselo a Dios. Tienes 6 días, dice el Señor, en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo es un día de descanso absoluto, un día oficial de Asamblea Santa. Los servicios que se le dan a Dios tienen que venir santificados y purificados. Por eso Dios dice que es un día de Asamblea Santa. Todo lo que se le da a Dios es bajo santidad. Todo lo que se le da a Dios tiene que ser bajo un orden. Además, nos dice el Señor, ese día de descanso del Señor tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. El día de descanso se tiene que guardar donde quiera que viva el sacerdote. Donde quiera que vaya el pueblo de Dios, tiene que guardar el día de descanso. Donde quiera que vaya el pueblo de Dios, tiene que guardar el día de descanso. Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el Señor. Los días oficiales para Asamblea Santa que deberá celebrarle en las fechas señaladas cada año. Dios le entrega su palabra al sacerdote con una ordenanza que tiene que seguir. Dios le entrega los días con fecha y hora de servicio al sacerdote. Todo lo que el sacerdote ha inventado en la casa de Dios, todo lo que el sacerdote hace bajo el deseo de su corazón, Dios lo va a destruir. Dios trae su palabra a tiempo para que el sacerdote se retracte de todo lo que está haciendo contrario a lo que Dios le ha dicho a través de su palabra. Dios le entrega su palabra al sacerdote. Dios le entrega el libro de la ley para que éste obedezca todo lo que Dios le dice a través de él. En el momento que el sacerdote aleja su corazón de Dios para seguir el deseo de su corazón, Satanás toma este ministerio. Dios tiene sus días, Dios tiene el nombre de sus servicios y Dios tiene el horario de estos. El sacerdote no puede inventar ni con la casa de Dios, ni con el altar de Dios, ni con el servicio que Dios le pide que le haga junto con el pueblo.
Uno de los festivales que Dios le pide al sacerdote es la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Otro de los festivales es la celebración de la primera cosecha. Otro festival viene a ser el festival de la cosecha. Y Dios le sigue mencionando el festival de las trompetas, el festival de las enramadas. Dios le da el nombre de los servicios que Él quiere que el sacerdote celebre en su casa y en su altar. El nombre de los servicios Dios se lo entrega al sacerdote junto con todo lo que se tiene que hacer en la casa de Dios ese día. Con todo lo que se tiene que hacer en la casa de Dios ese día. Hay un comportamiento, hay una ordenanza que el pueblo tiene que seguir. El día del servicio de Dios. Dios no llamó al sacerdote a cambiar los días de servicios. Dios no lo mandó a cambiar el horario. Dios no lo mandó a cambiar lo que Dios envió a que se hiciese los días de servicio en su casa y en su altar. Hay un comportamiento que los ministerios tienen que tener. Estos tienen que comportarse bajo santidad, según la esencia de su creador. Dios trae su palabra a tiempo para alertar al sacerdote, a sus ministerios. El tiempo de apostasía que se está viviendo a nivel de naciones va a terminar. Este tiempo va a terminar. Todo lo que está sucediendo es temporal. Dios va a restaurar su casa y su altar. Dios nos habla a través de Mateo 25 de las vírgenes prudentes y las insensatas. Dios nos habla de las vírgenes insensatas y de las prudentes. Las que van a escuchar la voz de Dios son las prudentes. Las insensatas no van a hacer caso a la voz de Dios. Las insensatas tienen un diseño preparado en la gran tribulación. Las insensatas, Dios nos dice que a estas vírgenes se les va a cerrar la puerta. Las vírgenes insensatas son aquellas que no obedecen la palabra del Señor. Son aquellas que la desobedecen. Aquellas que hacen lo que quieren en la obra que Dios le entregó para que guiaran a su pueblo, para que doctrinaran a su pueblo. Aquella obra que Dios les entregó con un mandato. Aquella obra que Dios le entregó con una ordenanza, con unos mandamientos que había que seguir. Dios es el único que le dice a sus ministerios lo que van a hacer y lo que no pueden hacer con la obra del Señor, con el ministerio de Dios. Esto no lo hace el hombre. Cuando el hombre envía, direcciona y pone reglas, quien está poniendo reglas es Satanás en este ministerio. Quien está direccionando y dirigiendo es Satanás. Aquí no está Dios. Dios es claro a través de su palabra.